zapoznania się z magazynem Prolog. Zapraszam do zapoznania się z magazynem Prolog. Me llamo Juan Gómez Jurado. My name is Juan Gómez Jurado. Zapraszam do widzenia magazynu Prolog z moim udziałem. ¿Qué tal lo he hecho? Przed chwilą w Polsce ukazała się ostatnia część trylogii Todo Arde z Aurą Reyes w roli głównej. No to jest wielkie zakończenie wielkiego projektu. Zamykasz drzwi do pewnego świata literackiego. Zastanawiam się, jakie to było uczucie dla Ciebie, kiedy postawiłeś tę ostatnią kropkę na ostatniej stronie. Czy to było uczucie zmęczenia, smutku, może ulgi, satysfakcji? La respuesta que te voy a dar va a ser mentira, seguro. Quiero decir, voy a decirte un montón de cosas a lo largo de esta entrevista que serán mentira, porque no, yo nunca digo la verdad en las entrevistas. Tienes que pensar que yo rescato, cuando respondo a una pregunta de este tipo, rescato un sentimiento que tiene que ver más con el momento en el que me estoy sintiendo ahora mismo que con el momento real de terminar un libro, porque el momento real de terminar un libro no existe. No existe en absoluto. Yo termino el libro en el interior de mi cabeza antes de que se haya escrito, cuando visualizo el final, así que eso es un final. Cuando estoy trabajando con la documentación tengo otro final. Cuando estoy en la escritura del libro hay otro final en el interior de mi cabeza. Y después hay como 50 revisiones. Y después, en algunos casos, además viene una adaptación cinematográfica, con lo cual en realidad yo no he puesto nunca el punto final del todo. Por eso cualquier respuesta que te diese sería mentira. To jest prawda, że tego zakończenia nie ma. Masz rację, dlatego że tak naprawdę dla nas, dla czytelników i pewnie dla Ciebie otwiera się nowy rozdział, bo zrobiłeś coś, co właściwie wydawało się niemożliwe. Uczyniłeś swoje książki troszkę nieśmiertelnymi, to znaczy sprawiłeś, że Twoje kryminały nie są książkami jednorazowymi, bo zazwyczaj kryminały czyta się raz i o nich zapomina. Natomiast dzięki zakończeniu tej trylogii możemy czytać całe uniwersum jeszcze raz i szukać nowych znaczeń. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. Me hace muy feliz que te sientas así acerca de los libros que he escrito, porque en realidad todo lo que tiene que ver con el universo Reina Roja respondía a una afirmación que me hizo un amigo hace unos años que creo que cambió mi manera de ver el mundo. Tiendo a no tener una manera muy hierática de mirar las cosas, soy muy fácil de cambiar de opinión en realidad, y en ese momento me hizo ver el mundo de una forma muy concreta. Me dijo que el gran problema de la literatura de misterio es que en el momento en el que conoces la resolución del misterio ya no puedes volver a leer el libro. Y yo en ese momento me sentí personalmente inquieto y molesto por esa afirmación, porque era cierto. Si conoces Asesinato en el Orient Express, por ejemplo, que es un gran libro de misterio, supone un gran problema porque una vez que lo has leído ya no puedes volver a leerlo sin conocer el misterio, porque además ni siquiera el asesino es un nombre del que te puedas olvidar, sino que es un adverbio, son todos. De la misma forma, yo pensé, tiene que existir una manera en la que puedas evitar esto, que podamos encontrar un modo de escribir libros que sean como muñecas rusas, que contengan verdades que se modifiquen unos a otras. Y así fue como nació el universo Reina Roja, con el propósito de que si tú leyeras un solo libro tendrías una parte de la historia, pero si leías 2 libros, en realidad ibas a tener 3 piezas de la historia, porque se iban a modificar entre sí. Y de hecho incluso el orden
en el que leyeras los libros modificaría la historia que tú estabas conociendo. I bueno, pues 11 libros después aquí estamos. No właśnie, jesteśmy, ale podobno był taki moment w Twoim życiu, że chciałeś zrezygnować z pisania i tych wszystkich wspaniałych postaci byśmy nie poznali. Więc dlaczego nastąpił taki moment? Skąd ten kryzys i jak go udało Ci się przezwyciężyć? Pravda. Cuando publiqué El paciente, que era el primer libro del universo Reina Roja, fue un gran fracaso en España. Y yo me planteé si a lo mejor no había llegado el momento de dejar de escribir y buscarme un trabajo honrado, un trabajo de verdad. Así que durante un tiempo estuve trabajando otra vez como periodista mientras intentaba escribir por las noches porque no estaba funcionando bien. No, la gente no compraba mis libros. Pero lo que ocurre con los escritores es que nosotros no podemos evitar la necesidad de contar historias. Muchas veces me han preguntado a lo largo de los 20 años casi que llevo de carrera, si no fuera escritor, ¿qué es lo que sería? O qué haría si mis libros no tuvieran el éxito que están teniendo ahora. Y yo diría, bueno, realmente lo único que haría sería seguir escribiendo como pudiera, porque no puedo evitar contar historias. Así que, de nuevo, 11 libros después, aquí estamos. Podobno w swoim gabinecie masz cały regał zastawiony podręcznikami do pisania. No i zastanawiam się, czy właśnie po tym wielkim sukcesie, po tylu milionach sprzedanych egzemplarzy, po tylu wydanych książkach, wciąż do nich zaglądasz. I czy czujesz potrzebę, żeby do nich zaglądać? Jeśli tak, to skąd w tobie taka pokora i chęć ciągłego rozwijania się? Tak. La cuestión es que no existe límite a la manera en la que tú puedes retorcer un género literario. Aparentemente, el thriller había alcanzado su forma final a principios de este siglo con obras literarias de autores anglosajones como El Código da Vinci, las novelas de Ken Follett o John Grisham, y parecía que existía ya, que eso era el final del camino, porque parecía que no se podía mejorar, que no se podía evolucionar. Era una literatura en la que lo único que importaba era la historia, que la historia fuera avanzando hacia adelante a la mayor velocidad posible, manteniendo al lector lo más entretenido posible. Lo que no está bien en realidad es asumir esto como una verdad inmutable o no. A mí no me lo parecía cuando yo empecé a escribir en el año 2004. Yo pensaba que existía, que ese prejuicio había que destruirlo y que lo que precisamente era necesario era infusionar a un género esencialmente anglosajón y muy interesante como es el thriller. Había que infusionarlo con todo lo que supone nuestra cultura, nuestras raíces. Tú y yo tenemos más en común que lo tenemos cualquiera de nosotros dos con una persona de Wisconsin o de Texas. Nosotros tenemos las raíces europeas, nuestra construcción, nuestra manera de vivir es mucho más cercana y tiene muchísimas más influencias, muchísimas más referencias, muchísimas más posibilidades de interpretación, muchísima más profundidad de lo que te puede servir un thriller anglosajón. Con lo cual pensé, es posible, utilizando la técnica adecuada, modificar el prejuicio y llenar el thriller sin perder intensidad, llenarlo también de
interés por los personajes, cosas que decir. Y 11 libros después aquí estamos. El resumen es que cada vez que empiezo a escribir una novela me intento enseñar a mí mismo cómo se hace. Yo nunca dejo de aprender. Dla mnie Aura jest taką postacią, z którymi może identyfikować się wiele osób. I tutaj nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, którzy czują się trochę takimi epizodycznymi postaciami w swoim życiu. A Aura udowadnia, że można być sprawczym, że można wreszcie wziąć życie w swoje ręce, że można stać się głównym bohaterem swojej opowieści i dlatego bardzo tę bohaterkę cenię. Te lo agradezco mucho. Te has fijado en una parte que es bastante importante para mí. Y es que Aura es el único personaje del universo Reina Roja. El único. Hay muchos personajes en el universo. Pero ella es la única que tiene un poder que no tiene ninguno de los demás, y es que ella se da cuenta de que es un personaje literario. Ella se da cuenta de que está viviendo una historia. Lo que no es muy consciente es de qué clase de historia está viviendo. Entonces se pasa toda en la trilogía intentando averiguar de qué clase de historia está siendo ella la protagonista para poder intentar de esa forma tomar el control de su propia vida. Cómo termina no os lo puedo decir, claro. W ogóle dla mnie cieszę się, że zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tym i wspomniałeś o tym, że Aura żyje w powieści, to znaczy, że czuje, że żyje w powieści, że szuka tej własnej opowieści o sobie, dlatego, że dla mnie twoja cała ta trylogia jest wielkim hołdem złożonym literaturze. Literaturze rozumianej jako coś, co robimy jako czysta przyjemność i rozrywka, no bo przecież literatura u zarania dziejów, kiedy była taką opowieścią ustną, przecież temu służyła, żebyśmy się rozerwali, żeby nas bawiła. No i teraz, no właśnie, co ty na taką interpretację, że to jest taki hołd złożony opowieści, w ogóle opowiadaniu, snuciu historii? Te lo agradezco mucho también. Cuando era un niño pequeño, el único escape que tenía hacia un mundo que no me gustaba demasiado era el de los libros. En aquella época tú no tenías un teléfono móvil en el que poder desaparecer y perderte, afortunadamente, para mí y para la gente de mi generación. Si tú querías desaparecer, si tú querías cruzar la puerta hacia otro lugar, tú tenías que atravesar las páginas de un libro. Y lo que yo sentía, como yo me sentía, era viviendo más en ese lugar que en el mundo real y físico, hasta tal punto que cuando mis padres me mandaban a apagar la luz, yo decía, no, 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 no. Así que yo me metía debajo de las sábanas con una linterna porque necesitaba saber lo que sucedía en el libro a continuación. Necesitaba saber lo que le pasaba a Tarzán, necesitaba saber lo que le pasaba a Jim Hawkins en la Isla del Tesoro. Y esa necesidad de saber producía dentro de mi corazón y de mi cabeza una sensación indescriptible que solo se obtiene leyendo y que es lo que yo intento destilar y reproducir cada vez que escribo un libro. No właśnie my, czytając twoje książki, odczuwamy taką radość, bardzo dziecięcą radość, tak jak kiedyś czytaliśmy Wyspę Skarbów czy inne powieści przygodowe i bardzo byliśmy ciekawi, co na następnej stronie, więc z takiej perspektywy trochę dziecięcej czyta się twoje książki. Jeszcze o Aurę chciałam zapytać i o to jej życie w opowieści, bo ona stara się rozgryźć, kim ona jest, czy tą piratką z Wyspy Skarbów, czy postacią z Don Quixota. Czy myślisz, że literatura może nam pomagać w zrozumieniu siebie i
i może jaką opowieścią, w jakiej opowieści ty teraz żyjesz? Hay muchas teorías literarias acerca de los distintos tipos de historia que podemos llegar a encontrarnos cuando escribimos una novela, cuando escribimos una epopeya, una saga, cuando escribimos las aventuras de Geralt de Rivia o cuando escribimos las aventuras de Aquiles. Hay quienes dicen que hay varios tipos de historia. Hay quienes dicen que hay solo una. Y luego tenemos lo que tú acabas de preguntar, que sería la formulación aristotélica, que es la respuesta o la pregunta teóricamente más importante de cualquiera que se pueda hacer tanto desde el punto de vista filosófico como el literario, y es ¿quién soy yo? Así que indiscutiblemente la respuesta que tengo que darte a esta pregunta es mentira. ¿Por qué? Perdón. Porque lo que yo te diga ahora probablemente no sea ni siquiera lo que sienta yo mismo dentro de 5 minutos o lo que me sienta cuando esté sentado delante de mis hijos y tenga que ver cómo les ha ido el examen de matemáticas. Así que seré una persona distinta dependiendo de cada una de las circunstancias. No voy a poder darte una respuesta concreta a eso, sobre todo porque ni siquiera creo que yo mismo sea capaz de responder a esa pregunta a lo largo de mi vida y que tendrán que ser los demás los que lo hagan. Bardzo ładne, refleksyjne zakończenie, właściwie puenta naszej rozmowy. Jesteś pisarzem, więc profesjonalnym kłamcą, więc nie jestem wcale zaskoczona, że w ten sposób mi odpowiedziałeś. No i właściwie niech żyje fikcja i niech żyje to kłamstwo. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Muchísimas gracias a ti, dziękuję bardzo. Dziękuję głodni. Lubię makaron. Thank you everyone. Muchas gracias. Co czytać po serii Uniwersum Reina Rocha? Oto 10 pełnych mroku i tajemnic książek iberoamerykańskich pisarek i pisarzy, które znajdziecie w Legii. Arturo Pérez Reverte, szachownica flamandzka. Kto zabił rycerza z XV-wiecznego obrazu? Kto morduje współczesnych znawców sztuki? Julia, młoda konserwatorka, próbuje rozwiązać obie kryminalne zagadki. Maria Oruna, złodziej fal. Trzecie śledztwo porucznik Valentiny Redondo. Zabójstwo w pięknej nadmorskiej rezydencji na północy Hiszpanii i mroczne sekrety jej mieszkańców. Pablo Poveda, Gabriel Caballero. Na wybrzeżu Costa Blanca szaleje morderca. Dziennikarz Gabriel Caballero próbuje dociec prawdy, ponieważ od tego zależy jego życie i kariera. Dolores Redondo, zanim przyjdzie potop. Seryjny morderca zabijający miesiączkujące kobiety i śledczy, który nie odpuszcza, a wszystko to w Bilbao tuż przed Wielką Powodzią w 1983 roku. Augustina Bastericka, wyborny trup, mroczna, dystopijna i krwawa opowieść o świecie, w którym kwitnie handel ludzkim mięsem. Co się stanie, gdy moralność zawiesimy na kołku? Silvia Moreno Garcia, Mexican Gothic. Mroczna rezydencja na meksykańskiej prowincji, przerażająca tajemnica sięgająca kilkuset lat wstecz, meksykański folklor i suspens godny najlepszych gotyckich powieści. Fernanda Melchor, Paradise. Wyrazisty obraz meksykańskiego społeczeństwa. 2 nastolatków opracowuje plan makabrycznego napadu. Isabel Cañas, Hacienda. Beatriz przeprowadza się do haciendy świeżo poślubionego męża. Jego poprzednia żona umarła w tajemniczych okolicznościach, ale nikt nie chce o tym rozmawiać. Kto lub co tak naprawdę zagraża Beatriz? Gotycka powieść rozgrywająca się w Meksyku w czasach wojny o niepodległość w XIX wieku. Santiago Roncaliollo, Noc szpilek. 4 mężczyźni wracają do wydarzenia z lat nastoletnich, które połączyło ich na zawsze. Peru lat 90., wojna domowa, zemsta na nauczycielce, wydarzenia, które wymykają się spod kontroli. Wciąga jak bagno. Claudia Salares Jimenez, Krew o świcie. Niewielka książka o potężnej mocy. Splesione ze sobą losy 4 kobiet na tle sytuacji społeczno-politycznej w Peru w latach 80. i 90. XX wieku. Przerażający obraz wojennego okrucieństwa i przemoc wobec najsłabszych.